¿Cómo están, queridos hermanos? Bueno, otra vez juntos a través de este medio. No sabemos hasta cuándo. Posiblemente nos quedaría un mensaje grabado más por este periodo que se determinó hasta el 12 del mes que estamos viviendo. Y si no, bueno, Dios sabrá hasta cuándo. Pero por lo menos vamos a tener 4 videos con mensajes de la iglesia Cristo viene de Banfield. De todas maneras, antes de ir al mensaje de la palabra para hoy, quiero hacer un comentario. Algunos hermanos, algunos amigos también, me han escrito preguntando si ya estábamos viviendo el cumplimiento bíblico del Apocalipsis, cuando habla de los jinetes, de esos 4 jinetes que van a cabalgar sobre la tierra. Algunos estaban asustados, habían visto algunos videos de no sé de quién, pensando que ya estamos en el tiempo de la tribulación, en tiempos finales. Hay que buscar a Dios en primer lugar. Hay que ser conscientes de que al WhatsApp, al YouTube como nosotros, cualquiera puede preparar una ponencia supuestamente bíblica. Algunos se hacen llamar profetas o simplemente quieren exponer su punto de vista, nada más alejado de la realidad. Simplemente un comentario. Recordar que la Biblia nos está hablando en Mateo 24, que todo esto es algo así como principio de dolores. Y habrá precisamente, entre otras calamidades, de pestes. Así que si no entendemos nada de los tiempos proféticos o de los periodos bíblicos, no tengamos miedo, hermano. Ya les voy a hablar de la palabra, el mensaje pertinente, que es la característica especial de nosotros, los hijos de Dios. Así como hay gente que quiere dar la primicia o el último mensaje y nada más alejado de la realidad, por lo menos, hermanos, tengamos la cordura de colar o de tamizar bien lo que oímos y no correr con miedo, no estar angustiado, sino todo lo contrario. Recordar a la mención de Mateo 24. Dice, cuando estas cosas suceden, ustedes levanten su cabeza, la redención está cerca. Cada tiempo que Dios nos regala es un tiempo especial, con metas especiales, propósitos especiales. Y creo que cada uno en su momento de oración, en la guía de Dios, en la guía del Espíritu Santo, o tal vez las urgencias de las circunstancias afligentes que uno está sobrellevando, tiene que darse cuenta si entró a la presencia de Dios o no. La Biblia dice lo siguiente, que en este tiempo seremos todos enseñados por Dios. Así que una palabrita simplemente, no me voy a referir más a eso. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de saciar el hambre por la palabra de Dios. Y yo creo que Dios envía su revelación a cada quien que con sinceridad le busca. También la Biblia refiere, y lo dice en uno de los profetas, no sé si dará tiempo para verlo y ampliarlo en un mensaje o en un estudio, que mucha gente en lugar de correr a la presencia de Dios y buscar palabra de Dios, copian los mensajes que Dios entregó a otro. Entonces, si yo quiero comida de la buena, Dios me va a dar comida de la buena. Si estoy acostumbrado a la comida chatarra, y bueno, eso lo busco yo, Dios no me da comida chatarra. Entonces, corramos a la presencia de Dios y busquemos lo que Dios realmente tiene para darnos. Y yo sé, hermano, que Dios todavía habla. Vos también lo sabés. Dios todavía con su Santo Espíritu trae revelaciones. Y todo eso tiene que ayudarnos a estabilizarnos en su bendito camino y aprender a honrarle como realmente quiere ser honrado. Simplemente
un comentario, una información o otra visión de la que tienes sobre lo que está aconteciendo en estos tiempos. Bueno, vamos a la palabra de Dios, buscar a la palabra de Dios en el libro de los Salmos. El Salmo 126. Salmo 126. Mientras se está buscando, vamos a hacer como una introducción rapidita a lo que es el libro de los Salmos. Tiene su importancia como cada libro de la Biblia, pero en la boca de Jesús, el Jesús resucitado, dice así: Dios les abrió las escrituras y le marcó lo que decía la ley, los profetas y los salmos. Casi el único libro del Antiguo Testamento que se repite más en el Nuevo Testamento. Lo usa Jesús, lo utilizan los apóstoles. Hay muchas citas de los salmos en el Nuevo Testamento. Qué interesante es, ¿no? Alguna observación de aquellos que podemos llamar eruditos bíblicos. Hablan del libro de los Salmos, que prácticamente se escribió en todo el tiempo que salieron a luz los escritos tanto de la ley como de los profetas, que más tarde alguno divide profetas históricos, y nos sorprende, porque ese tiempo que se escribió este hermoso compendio que tenemos es aproximadamente un periodo de 1000 o 1200 años. Algunos dicen, bueno, Dios dejó de revelar a sus santos profetas, sus santos hombres, más o menos unos 400 o 500 años antes del nacimiento de Cristo. Mirá, hay salmos escritos por Moisés, hay salmos escritos por David, por los hijos de Coré. Hay tantos autores, algunos dicen hay salmos de Salomón. Hay otros salmos que tienen origen desconocido, pero en un todo están honrando y glorificando a Dios. Y una particularidad, este libro está dividido en 5 tomos. Y el último versículo de cada tomo es una enseñanza a honrar a Dios, a glorificar a Dios, a darle toda la adoración que Él merece. Ahí en el libro de los Salmos encontramos el capítulo central de toda la Biblia, como para recordarlo. Así, una memotecnia fácil. El Salmo 118. Te vas a acordar del 118 porque antes del 118 está el capítulo más cortito de la Biblia. Se lo sabes de memoria, el Salmo 117. Y pasando el 118 tenés el Salmo o el capítulo más largo de la Biblia. Salmo 18, capítulo central, y si quieres el versículo central de ese capítulo y de toda la Biblia, el versículo 8, 118, 8, que dice que mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. A modo de introducción del libro del Salmo, ¿encontraste? Salmo 126. La lectura de la bendita palabra del Señor dice así. Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Aleluya. Y ya que leímos los primeros versículos de este Salmo 126, mira, el anterior, 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Otro más, así hacemos 2, como el capítulo anterior que hemos leído. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre.
podemos hablar todo lo que queda del día y la noche también, sobre la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios y precisamente en estos dos cánticos. El libro de los Salmos se llama también el himnario de los judíos. Allí hay tantas expresiones sobre el cuidado de Dios entre otras cosas, así como vamos a tocar ahora en esta exposición bíblica. Dios está con el corazón dispuesto a bendecir. A propósito, comencé leyendo el 126 y voy a mencionar de este capítulo todo lo que dice el texto. No son muy largos, pero ese inicio parece que está marcando un deseo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Pero a ver si me informé bien, a ver si entiendo bien algo de la palabra de Dios. ¿No es que Dios ya había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto? ¿Por qué volvieron otra vez a ser cautivos por una potencia enemiga? No te voy a contar toda la Biblia, pero efectivamente pasó. Estos que están cantando en su tiempo y también ahora nos están hablando tal vez de una forma figurativa, que si no hay una redención, un rescate que otra vez Dios realiza, es imposible experimentar el gozo de la salvación, el gozo potenciado por el Espíritu Santo de Dios. Alguno me lo dijo así en forma sencilla. El extremo de la alegría del hombre es el gozo que produce el Espíritu Santo. El extremo de la paz que Dios da solamente se vive después del milagro que Dios nos regala en recrearnos, en hacernos de nuevo, en síntesis, en darnos vida nueva. Si vamos al Nuevo Testamento, dice que todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser hijo de Dios, y los cuales no son nacidos como nacemos aquí en la tierra, por voluntad de hombre, por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Una nueva vida. Jesús lo explicó allí a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. Un nuevo nacimiento. El que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Todo de acuerdo con aquel cántico que tal vez era un lamento, recordar algo de la palabra de Dios que a través del profeta Jeremías ya tenían a modo de revelación. La mayoría no entendió, pero Jeremías sí, y cada fiel judío a las enseñanzas que Dios les había dado sabía escuchar la voz de Dios. Un versículo que la mayoría lo toma fuera de contexto y sale una exposición linda de consuelo, de ánimo. Aquella carta de Jeremías a los cautivos. Dios dice así: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de paz y no de mal. Yo les voy a llevar a donde desean ir. No sé, 70 años nos dice la historia bíblica de la nueva cautividad hasta que se cumplió el tiempo para que vuelvan. Pero parece que este salmo, precisamente el 126, está allí en consonancia con otro que dice: y junto a los ríos de Babilonia nos juntábamos, y los que eran de allí nos decían que le cantásemos algunas de nuestras canciones. Y está el lamento: ¿cómo vamos a cantar en la esclavitud? Dios quiere poner un cántico nuevo. ¿Cómo? Una vida nueva, como mencionamos antes. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza.
un testimonio nuevo, una forma de vida nueva. Entonces van a decir, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mira, tan sencillo, pero es a modo de introducción, porque después lo vamos a relacionar con el capítulo anterior, el 125. Y ya está hablando aquel que volvió de la cautividad, aquel que nació de nuevo. Tanto que quedó en el camino las historias escritas allí de Nehemías en su reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, el muro de Jerusalén. Esdras tratando de restaurar lo espiritual, el culto, las alabanzas. Algunos comentaristas bíblicos dicen que probablemente Esdras fue el que compiló los salmos. No dudo de eso, puede ser. Pero el libro de los Salmos es el compendio de todo lo que pasa en la Biblia. Y mira, vamos a enlazarlo con los primeros 2 versículos del capítulo anterior. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y agrega, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. Jesús, el lector del Antiguo Testamento, que sabía enseñar lo de la ley, lo de los profetas y de los salmos, parece que estaba enamorado de este salmo, porque cuando enseña aquella famosa exposición del reino en lo que se llama el mensaje o sermón de la montaña, está diciendo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así ustedes son luz, pueden esconderse. Y la Biblia habla como salmos de los montes de Dios y del monte de Dios. Salmos, la primera referencia del monte santo de Dios está en el capítulo 15. Y una pregunta, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en ese lugar santo? Bueno, vamos a Génesis, a ver cómo podemos relacionar. Antes de hablar del monte, de donde está allí el arca que posa después del diluvio, hay una referencia a un tal Enoc, y dice, y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque lo llevó Dios. Implícitamente podemos ver que Enoc supo entrar en la mismísima presencia de Dios, con sus oraciones, con el reflejo de lo que recibía de ese monte. Y dice la Biblia, y no era de extrañar que Dios se lo llevó a vivir en su monte. Y Salmos nos desafía a nosotros, tal vez para que emulemos lo de Enoc y de tantos hombres y tantas mujeres que supieron buscar a Dios. Y Dios, por supuesto, Él es atento, es todo un caballero, es el que te recibe y te da mucho más de lo que necesitas. Por supuesto, en simbolismos, en comparaciones. No solamente la Biblia habla, como aquí en el Salmo 125, de el monte donde estaba sentada Jerusalén. También habla de la Jerusalén celestial. Cuando Dios llama a Moisés, le está diciendo, bueno, mira, entre otras cosas, haz una réplica del templo que está aquí, pero mira, hazlo conforme a lo que te doy. Y les da
las indicaciones precisas. Siempre Dios da indicaciones precisas, pero hay que hablar con Él, hay que subir al monte de Dios. Pero dejemos lo espiritual tal vez para otra exposición de hablar de ese monte, morada de Dios. Simplemente a veces cantamos el Salmo 48, ¿no? Que grande Jehová y digno de ser alabado en la ciudad, en su monte santo. Referencias al monte de Jerusalén. Pero en el mensaje general de la Biblia, todos tenemos que aprender a subir al monte celestial, al lugar donde habita Dios, acostumbrarnos a respirar atmósfera santa, acostumbrarnos a recibir lo que Él tiene para darnos. Pero todavía falta. Y hasta que se cumpla ese tiempo de gloria cuando estemos todos en la gran reunión celestial, bueno, tenemos aquí el hecho de aprender a subir al monte de Dios. Por eso está diciendo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. La simple visión de cualquier montaña te da la seguridad de estabilidad, de firmeza. Es seguro estar sobre un lugar consolidado. Bueno, vos y yo, con Dios, con la bendición de Dios, con la gracia de Dios, somos eso. Estamos firmes y tenemos de Dios, porque recibimos al subir a ese monte santo lo que Dios quiere revelarnos. Son como el monte de Sión. No se mueve, sino que permanece para siempre. Y tal vez podríamos, y de hecho lo vamos a hacer una especie de acróstico con la palabra firmes. La primera letra, F. Y podemos pensar en una palabra muy bíblica, fidelidad, que a la sazón, Gálatas nos dice, es un fruto del Espíritu. ¿Recuerdas? Gálatas, casi al final, capítulo 6, versículo 22. Fidelidad. ¿Y de dónde vamos a aprender fidelidad? Bueno, precisamente conociendo al que es fiel. Algunos asocian la quinta parte del libro de los Salmos con Deuteronomio. Bueno, vayamos a Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el Antiguo Testamento, o la Torá para los judíos. Así dice Moisés por orden de Dios. Conoce, oh Israel, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Para conocer el tema de fidelidad, repito, hay que hablar con aquel que se revela en las páginas de este libro santo como Dios fiel. Claro, la gran mayoría nos gusta recordar todas las promesas del Señor son sí y amén. Sí y amén. Sí, tiene razón. Pero Dios quiere que vos y yo demostremos fidelidad. Allí donde Dios te ha puesto, allí donde estás, es tu lugar. Es tu pedacito de cielo porque tienes encuentro con Dios. Y bajas de la gloria del cielo lo que necesitas para vos y para compartir. Es más, el último libro de la Biblia, antes de hablar de lo que se viene en los últimos tiempos, ¿recordás capítulo 2, versículo 10? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bueno, si me voy a extender en cada letra, es que estamos mucho más tiempo del que pienso compartir.
Para no ser demasiado largo, siempre trato de mínimo 40 minutos y ya empezar a achicar la exposición. Bueno, tenemos la primera letra F. Después sigue la I. Y con la I podemos pensar no solamente fidelidad, sino iluminados. Habla de iluminación. ¿Sabes que la Biblia dice así de parte de Dios? Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Espero que no te hayas olvidado de cosechar un poquito de lo que Dios sembró para vos. Algunos no te dejan pensar que Dios te ganó en la siembra. Él sembró primero. Y sembró precisamente luz. Y dice, mucha alegría, como dijimos antes, sobre lo máximo de la alegría, gozo. Y gozo del Espíritu Santo. Qué bueno que es Dios. Antes de enseñarte a sembrar, te enseña a cosechar. Oye, pero nunca me dijeron que Dios sembró algo para mí. Todos los días siembra. Todos los días te da la capacidad de cosechar. Allí donde Dios labró, la labranza de Dios. Y nosotros somos la labranza de Dios, hay que cosechar. Jesús en el Evangelio dice, el que me sigue no estará en tinieblas, sino que tendrá sobre sí, ¿recuerdas? La luz de la vida. Una de las cartas de Juan, Dios es luz y sus hijos debemos andar en la luz. ¿Recuerdas? Y de firmes, iluminados, con la luz de Dios. Y es más, un escritor bíblico dijo, Dios, en tu luz veremos la luz. ¿Y dónde está esa expresión? En los Salmos. ¿Cómo necesito que Dios tenga su luz? Vamos con la tercera letra. R, ¿no? Fir. ¿Y sabes qué palabra se me ocurre? Responsabilidad. Una palabra muy usada. En la boca. Pero en la práctica, muy pocos. Parafaseando la palabra, responden bien. Responsabilidad. Responder adecuadamente. ¿A qué cosa? A lo que Dios espera que seas. Dios no llamó a nadie para hacer un triste espectáculo de miseria. Uy, qué duro pastor. Bueno, de pobreza. O de impotencia. O de seguridad. Algunos, por no subir al monte de Dios, creen que el diablo es más poderoso que Dios. Uy, no. Siempre andan con miedo. Algunos tienen miedo a los demonios. Y algunos no creen. Dice que no creen. Se ríen. No, eso no existe. Ya somos un poquito más inteligentes para darnos cuenta que no existe. Algunos lo niegan, lo desconocen. Y algunos son atrevidos. Ay, queridos hermanos, he escuchado algunas oraciones y se menciona en uno de los videos anteriores que atan y reatan al diablo. Y he escuchado a un supuesto pastor muy famoso orar contra la basura Satanás. Y por ahí el colmo. Uno envalentonado, mal usando los criterios bíblicos, está diciendo, Satanás, te vamos a echar a patadas de nuestra vida. Y para darle un tinte espiritual en el nombre del Señor.
No cualquiera puede usar el nombre del Señor. Pero si crees, Dios hace posible y te comisiona para que uses su bendito nombre. Responsabilidad. En este tiempo, ¿qué quiero compartir? ¿Qué quiero que salga de mi boca? Lo que entiendo de cómo está la situación mundial, la última cronología de los hechos o la última estadística de lo que lamentablemente está pasando en el mundo. Me acuerdo alguien que estaba muy enojado con algún hermano de la congregación y pidió hablar conmigo. Quería hablar, no lo dejé hablar, porque empezó hablando así: usted como pastor, dígale a fulanito. No, espera un poquito. Yo quiero hablar lo que Dios me ordena que hable. ¿Vos tenés problema con fulanito? Andá y arreglarlo. ¿Quieres que te marque en la palabra, en el Evangelio, las instrucciones cuando estamos en desacuerdo? Hay 3 pasos importantes. No me interesa, me voy si usted no me escucha. Oraré, seguiré orando, esperaré el milagro de Dios para que sea responsable. Una experiencia más. En una confraternidad organizada en la iglesia, todos querían participar. Había un joven especial que quería dirigir el momento de oración por las peticiones. No hay problema. Qué bueno tener gente dispuesta a colaborar. Le toca el turno de dirigir las peticiones. Y yo le veo que quería hablar, que abría la boca, pero no le salía nada. Y él se esforzaba por hablar y no podía hablar. Entonces paso, le digo: déjame, yo sigo. No te vayas, quiero hablar con vos. Dirigí el momento de las peticiones. Le entregué la cátedra divina, el púlpito, al predicador invitado y me lo llevó a la oficina. Cuando estábamos solos en la oficina, lo miro a los ojos y le digo: ¿qué te pasa? Nada, pastor, ¿qué me va a pasar? Decime qué te pasa. Nada, no sé, ¿para esto me trajo a la oficina, pastor? Bueno, entonces contestame, ¿por qué el Espíritu Santo no te dejó hablar delante de la congregación? Porque no sé si crees que está la presencia de Dios y el Espíritu Santo ayudándonos en la coordinación y en la dirección del culto. Y se quebrantó, empezó a llorar. Me confesó cómo estaba su vida y no estaba apto para dirigir nada del Señor. Lloró, confesó, lo ayudé a reconciliarse con el Señor. Le digo: aprende que está la presencia del Señor cada vez que nos reunimos. No importa la cantidad, importa que nos reunimos. Y Dios está. Salmo 1, mira la fuerza del Salmo 1. No se levantarán los malos en la congregación de los justos. Hay que ser responsable. Mes, la 4ª letra. M. ¿Sabes qué palabra se me ocurre? Meta. Cuando te digo meta, es un propósito. ¿Sabes a dónde Dios te lleva? ¿Sabes lo que Dios quiere que des, que hables, que compartas? Y el lenguaje de muchos hoy: suelto palabra. No sueltes nada. Compartí lo que Dios te da. Comparte. Vida. Comparte. Salud. Comparte recursos también. Este es un tiempo muy especial en que tenemos que aprender a ser solidarios si nunca practicamos la solidaridad. Dios nos dé gracia para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. En Filipenses, el apóstol Pablo dice: todas las cosas que yo estimé como ganancia, hoy las estimo como pérdidas, porque tengo una meta. Dios me ha llamado
me ha dado el privilegio, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Dios te premia, mi hermano, cada vez que haces algo que lleva satisfacción al corazón de Dios. Dios es galardonador. Nunca le vas a ganar en generosidad. Escúchame un poquito. Dios tiene los recursos que necesitas. Y Dios te da la inteligencia más que necesaria para que el tiempo, la salud y los recursos sean usados adecuadamente. Y eso en la Biblia se llama así, administrador fiel. Se requiere de administradores fieles. Y en todo lugar necesitamos tener metas concretas, específicas. Que la primera sea esta, honrarte Dios, aprender a honrarte. Porque en mi Biblia, tu Biblia, nuestra Biblia, dice así: Dios, yo honraré a los que me honran. Si conoces el versículo, sabes cómo termina. Y si no, te lo digo. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. También el Salmo 125 termina con una advertencia. No solamente el pedido, haz bien, oh Jehová, a los tuyos, pero los que hacen iniquidades, Jehová los llevará a ese grupo. Meta, ¿qué metas tiene? El libro de los Salmos, como meta. Enséñanos a contar nuestros días de modo tal que traigamos a nuestro corazón sabiduría, la sabiduría de Dios. Lo práctico, la sabiduría se ve en hechos. ¿Cuántas metas tienes? No solamente metas financieras, también metas espirituales. Dios espera firmeza, estabilidad en todo, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico. Firmes. Sigue después de la M, la E. ¿Y sabes qué palabra se me ocurre? Empatía. Mira, Daniel, casi al final de la cautividad, orando en la presencia de Dios. Daniel capítulo 9. Eres justo, Dios. Estamos aquí porque nosotros nos hemos portado mal. Hemos actuado impíamente. Y justo eres, oh Dios, para enseñarnos. El Dios que da la debida retribución. Y nosotros tenemos la Biblia completa, ¿no? Romanos capítulo 2 nos está hablando que Dios da su justa retribución. Al malo le da toda clase de enojos, contiendas, disensiones. Pero al justo, dice, le da no solamente vida eterna, le da la capacidad de hacer las cosas bien. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hablo de empatía, predica el Evangelio como si fuera para vos. No te hagas el justo. Seguís siendo pecador. Claro, aunque es redimido, pero pecador. El otro es pecador perdido. Y vos bien podrías estar del otro lugar, con extremas necesidades. Pero Dios ya te ha dado la gloria de la nueva vida. Esa nueva vida llena de bendiciones. Esa santidad gloriosa que solamente la conocen los que suben al monte. Empatía está hablando, te haces uno con la necesidad. En esa bendita realidad que tú ahora estás conociendo. Solo Dios hace milagros. Y también en este tiempo Dios sigue haciendo milagros. Sanidad, salvación, porque sana el alma primero. Te hace vivir la salvación. Y te enseña claramente que Él quiere guiarte en todo. Mira,
Quisiera seguir hablando un poquito más sobre el tema de ministrar la palabra de Dios, pero solamente te voy a dar un ejemplo de la realidad cotidiana. Uno de los días que me acerco a Banfield, a 2 cuadras de la iglesia, encuentro a alguien vociferando. Hablaba mucho. Cuando él me dice, el tiempo del Señor se acaba, ya viene, hay que arrepentirse, hay que convertirse. ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¿Y vos cómo andás con eso? Yo bien, ¿por qué me lo dices? Porque vos no estás bien con Dios. O Dios te dio un perdón, una indulgencia para vivir en adulterio. Estás viviendo con una mujer casada con otra. Ah, disculpe, pastor. Sabía que era pastor. Pero en su momento de euforia, el que se acercaba era un pecador digno de muerte que si no venía ahora a su mensaje, no se salvaba. Se fue. Después lo vi que había encontrado una congregación grande en la capital y que lo nombraron pastor. No sé cómo hizo. Allá él. Que puedas tener empatía cuando llevas algo de la palabra de Dios y lo compartas con el temor del Señor y con el poder del Señor. Y nos queda la última, firmes. Con la palabra ese, muchos no van a querer escuchar lo que digo, pero te lo tengo que decir. Sujeción. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. También dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Pero hay que sujetarse a Dios. Ya me va a venir con eso de sujetarse a los pastores. Habla con Dios. Subí al monte de Dios. Y mira el ejemplo que Jesús nos habló de hablar con Dios, de estar con Él. Uno de los nombres de los montes en Salmo, el Salmo 89 dice que el Tabor y el Hermón exaltarán la gloria de Dios. Y busca en la Biblia qué cosa pasó ahí en la cumbre del Tabor, en la cumbre del Hermón. Te vas a sorprender. Las manifestaciones de Dios, no solamente en ese monte, hay muchos montes en la Biblia. Y estamos en este capítulo que dice, así como Jerusalén está rodeada de montes. Hay tantos montes en la Biblia, también en el Nuevo Testamento. ¿Te suena el monte de los olivos? ¿Te suena el monte Calvario? Montes. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Bueno, todo el Salmo ya te contesta. Como todos los salmos que tomamos. Terminá de leer el Salmo y vas a ver lo importante que es estar bajo la poderosa mano de Dios. Algunos dicen, la religión te quiere ver humillado. ¿Estás seguro? Todo organismo que trabaja en la sociedad donde vivimos necesita gente sujeta. Mira el ejército, cuando hacen el juramento para servir a la patria, subordinación y valor. Hay que obedecer los mandatos, las órdenes. Hay que aprender a obedecerlas. Y te digo más, ninguna empresa funciona con todos que sean caciques, todos que sean jefes. ¿Y los peones? ¿Y la gente obrera? En la fila del ejército de Dios también. No sé si eres un soldado raso, un cabo, un sargento, un capitán, un mariscal, un general. En el puesto que estás, sujétate a las directivas del Espíritu Santo de Dios.
y Dios te va a exaltar cuando fuere tiempo. Tanto tengo para hablarte, tal vez amerita otra exposición más sobre los salmos o sobre los montes de Dios, no lo sé, lo veremos. En el monte de Dios está la provisión que necesitas. En el monte de Dios está la gloria que necesito hoy. En el monte de Dios está la instrucción que Dios tiene pensado alcanzarme. En el monte de Dios hay toda clase de bendición. Sube al monte. No te quedes. Porque necesitas que el Señor te llene. Termino con esto, haciendo mención al monte de la transfiguración. Allí Dios le hizo vivir una experiencia muy especial a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacob. Se transfiguró delante de ellos. Apareció Elías, Moisés, pero apareció la voz de Dios. Este es mi hijo amado, a Elohim. Y qué lindo. Y por ahí Pedro se animó a decir, qué bueno es para nosotros estar en este lugar. Sí, pero hay que bajar. Abajo hay gente en extrema necesidad. De hecho, cuando baja había ahí una guerra virtual. Los discípulos no podían expulsar un demonio que tenía una víctima. Y el Padre dice, cuando ve a Jesús, Jesús, traje a mi muchacho para que tus discípulos lo sanen y no han podido sanar. Y Jesús lo mira y está hablando de una palabra un poco dura, generación maligna y perversa. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Tienen que aprender. Y por supuesto que al diablo le gusta hacer su negocio, su espectáculo, su distracción. Y dice que Jesús, viendo la multitud agolparse, reprendió a ese demonio. El demonio salió. El muchacho fue sano en esa hora. Tantas situaciones que te puedo contar de experiencias en la administración de liberación, en la administración de la palabra de Dios. Pero necesitamos comprobar la realidad del cristianismo que tengo. Yo no sé la calidad de tu cristianismo. El libro de los Salmos me dice que el justo me reprenda será un excelente bálsamo que me va a librar del mal. Pero yo veo a muchos que se fastidian cuando vos querés indicarle algo de parte del Señor. Y a algunos se lo tengo que aclarar. No quiero insultar tu inteligencia ni tu capacidad de comprensión lectora, y más de la palabra de Dios. Tómalo como una guía. Si te sirve bien y si no, disculpa si te ofende. Y cuando digo eso, alguien me dice, no, pastor, no me ofendió, disculpe. Es más, cuando veo a alguien que está muy atribulado, muy cansado, muy agobiado, si me da oportunidad, le digo, ¿te acordás lo último que Dios te habló? Y no es casualidad que el que tiene muchos problemas nunca oyó la palabra del Señor. O hace rato que dejó de oír la voz de Dios. Mejora eso. Alguien quiere tener una charla con vos. Alguien quiere hablarte. Y cuando te hablan esa palabra, te da la vida, te da la respuesta, te da la gloria, te aumenta la fe. Ese es nuestro Dios, que nos espera en su monte santo. Y mientras subes te hace ver, yo estoy alrededor tuyo. Mira esta expresión, que nos alcance el tiempo de vida para comprender cabalmente que tenemos algo de Dios y que Él está con nosotros. Bueno, el tiempo pasa, me hace acordar en una invitación a un lugar, predicar la palabra. Veo el reloj después de que comencé a predicar, ya habían pasado 2:15. Y digo, uy, hermano, disculpen, se me fue la hora. Y todos dijeron, no, hermano, siga, necesitamos oír palabra de Dios. Bueno, no te asustes, no voy a predicar 2 horas, ya voy a ir cortando. Es el video un poco más largo según lo que me marca nuestro
reloj acá en la computadora. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Yo no sé qué cosa tienes que no te deja en este tiempo, ahora, dar testimonio de tu firmeza en el Evangelio, o de compartir con tu boca, no lo que dice fulano, mangano y sutano. Comparte lo de Dios. Hoy hay mucha desesperanza, mucha angustia, mucho miedo. Compartir palabra que trae esperanza, que trae gloria, que trae fe, que trae milagros de Dios. Pone tu vida, pone tu corazón y tus peticiones. Ahora oramos para terminar. Dios amado, querido Padre Celestial, tú nos enseñas a recurrir a ti. El Salmo 57 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, hasta que pasen todos mis quebrantos. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. Necesitamos ese auxilio, Señor. Señor, tú engrandeces tu misericordia siempre, y más cuando ves la disposición de todo aquel que se acerca, oyendo tu voz. Todavía llamas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo les voy a enseñar a llevar un yugo, pero no se asusten, es un yugo fácil, es una carga ligera. Tú estás dándonos la capacidad tuya, los recursos tuyos, porque tu Espíritu Santo nos marca la realidad que todavía te presentas como el Dios de lo imposible. Sana nuestra rebelión, límpianos de toda maldad y ayúdanos a brillar para ti en este tiempo y compartir lo que recibimos de ti cada momento, cada instante. Siempre nos bendices, siempre nos enseñas a ser causa de bendición. Mira, Señor, a cada hermano que está participando y recibiendo de tu palabra. Tu palabra dice que también es medicina para los cuerpos enfermos. Opere tu milagro, tu sanidad, tu liberación. A cualquiera que mira la exposición de esta tu palabra, Señor, y confirma esa palabra, Señor, con toda clase de milagros. Y por supuesto, toda la gloria te la vamos a dar a ti, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Padre, lo agradecemos con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús, ahora y siempre. Amén. Amén. Que Dios los siga bendiciendo.